El vapor de la sopa hirviendo aún subía de mi rostro cuando sentí el líquido ardiente corriendo por mis mejillas. Mi propio hijo, Franco, sostenía el plato vacío en sus manos temblorosas de rabia, mientras su esposa Verónica sonreía con satisfacción detrás de él. «Dale tu auto y tu tarjeta a ella, o vete de aquí», gritó Franco, sus ojos inyectados de una furia que jamás había visto. La sopa de tomate manchaba mi camisa blanca, pero el dolor en mi pecho era mucho mayor que las quemaduras en mi piel. Sin decir una palabra, tomé mi chaqueta y salí por esa puerta que había sido mía por 30 años. Cuando ellos regresaron esa noche, creyendo que habían ganado, encontraron la casa completamente vacía y un hombre de traje esperándolos en la sala. Lo que no sabían es que yo ya conocía sus verdaderas intenciones, y que esa sopa ardiente sería lo último que me harían. Antes de continuar, comenta de dónde me escuchas. Si esta historia de injusticia familiar te está tocando el corazón, suscríbete al canal porque lo que viene después te va a sorprender. Y si tú también has vivido el desprecio de quienes más amas, quédate hasta el final, porque esta historia de Julián va a demostrarte que la dignidad siempre encuentra su camino de regreso. Me llamo Julián, tengo 71 años, y hasta hace 6 meses creía que era un hombre afortunado. Viudo desde hace 5 años, había logrado construir una vida tranquila en mi casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad. Trabajé 40 años como supervisor en una fábrica textil, nunca gané fortunas, pero siempre fui responsable con mis ahorros. Mi casa estaba pagada, tenía un auto modesto pero confiable, un Toyota del 2015 que mantenía impecable, y una pequeña cuenta de ahorros que me daba paz mental. Creía que mis últimos años serían de tranquilidad, viendo crecer a mis futuros nietos y disfrutando de la familia que tanto había trabajado por mantener unida. Franco, mi único hijo, había sido mi orgullo durante años. Inteligente, carismático, siempre supo cómo conseguir lo que quería. Se casó con Verónica hace 3 años, una mujer de 32 años que desde el primer día me pareció diferente a las demás novias que había tenido. Había algo en su mirada, una frialdad calculadora que me ponía nervioso, pero Franco parecía hechizado por ella. «Papá, finalmente encontré a la mujer de mi vida», me decía con esa sonrisa que conocía desde que era niño. Y yo, como cualquier padre que ama a su hijo, decidí darle el beneficio de la duda. Al principio, las visitas eran normales. Llegaban los domingos a almorzar, Verónica traía postres comprados y Franco me contaba sobre su trabajo en ventas de seguros. Pero lentamente, algo comenzó a cambiar. Las conversaciones empezaron a girar en torno a mi situación financiera. «Papá, a tu edad, ¿no te da miedo vivir solo en esta casa tan grande?», preguntaba Verónica con una preocupación que no me parecía genuina. «Tal vez deberías considerar mudarte a un apartamento más pequeño, algo más apropiado para una persona mayor», añadía Franco, como si fuera la sugerencia más lógica del mundo. Esas sugerencias se volvieron más frecuentes y más directas. Franco comenzó a llegar sin avisar, siempre con alguna excusa. «Papá, necesito usar tu auto por unos días, el mío está en el taller», me decía, y se llevaba mi Toyota por semanas enteras. Cuando yo necesitaba ir al médico o hacer compras, tenía que pedirle favores a mi vecina Isabella, una mujer de 65 años que vivía sola y siempre había sido amable conmigo. «Ese hijo tuyo te está utilizando, Julián», me decía Isabella mientras me llevaba al supermercado. «Un hombre de tu edad no debería estar dependiendo de la caridad de los vecinos para ir a sus citas médicas». Pero yo defendía a Franco. «Es mi hijo, Isabella. Está pasando por momentos difíciles, es normal que necesite mi ayuda». Las cosas empeoraron cuando Verónica comenzó a acompañar a Franco en sus visitas no anunciadas. Llegaba con una sonrisa falsa y empezaba a caminar por mi casa como si fuera la dueña, tocando mis muebles, examinando mis objetos personales, haciendo comentarios sobre lo anticuado que estaba todo. «Julián, esta televisión debe tener como 10 años», decía mientras pasaba el dedo por la pantalla. «Y esta cocina necesita una remodelación urgente. ¿Cuándo fue la última vez que renovaste algo aquí?». Sus palabras sonaban como sugerencias, pero había una exigencia implícita en cada comentario. Franco había cambiado completamente. El hijo cariñoso que conocía se había vuelto impaciente y demandante. «Papá, Verónica tiene razón. Esta casa es demasiado grande para ti, y mantenerla debe costarte una fortuna en servicios. Podrías vender y mudarte a un apartamento, usar el dinero para vivir mejor tus últimos años». La forma en que dijo últimos años me dolió profundamente. Era como si estuviera deseando que me muriera pronto para heredar todo. Pero lo que más me molestaba era su insistencia con mi tarjeta de crédito. «Papá, déjame ayudarte con tus finanzas.
Puedo manejar tus gastos, asegurarme de que no te estafen, me decía Franco mientras extendía la mano esperando que le entregara mi billetera. Los ancianos son muy vulnerables a los fraudes. Sería mejor si Verónica y yo nos encargáramos de tus compras importantes. Cuando me negaba, su expresión se endurecía. No entiendo por qué eres tan desconfiado conmigo. Soy tu hijo, se supone que puedes confiar en mí. Las visitas se volvieron más frecuentes y más agresivas. Llegaban 3 o 4 veces por semana, siempre con nuevas demandas. Verónica había desarrollado una obsesión particular con mi auto. Julián, Franco necesita un vehículo confiable para su trabajo. Tú apenas sales de casa, ¿para qué necesitas ese Toyota? Podrías dárselo a él y usar taxis cuando necesite salir. Cuando le expliqué que mi auto era mi independencia, que me daba libertad para ir a donde quisiera sin depender de nadie, se rió con desprecio. ¿Independencia? Julián, tienes 71 años. Es hora de que aceptes que necesitas ayuda. Isabella había comenzado a preocuparse por mí. Un día, mientras tomábamos café en su cocina después de que ella me llevara al banco, me dijo algo que me heló la sangre. Julián, ayer vi a Franco y Verónica saliendo de tu casa con una caja llena de tus cosas. Cuando les pregunté qué estaban haciendo, Franco me dijo que estaban ayudándote a organizar tus pertenencias. ¿Tú les pediste que hicieran eso? Mi corazón se aceleró. No les había dado permiso para tocar nada. Esa tarde, cuando llegué a casa, noté que faltaban algunas cosas, la colección de relojes de mi difunta esposa, algunos libros valiosos, incluso mi máquina de afeitar eléctrica nueva. Cuando confronté a Franco al día siguiente, su reacción me confirmó mis peores sospechas. Papá, solo estábamos limpiando un poco. Hay demasiadas cosas viejas acumulándose. Pensamos que sería bueno donar lo que ya no usas. Su explicación sonaba ensayada, y Verónica asentía a su lado como una marioneta. Además, continuó Franco, encontramos algunos papeles importantes que deberías revisar. Documentos sobre la casa, cuentas bancarias. Sería mejor si los guardáramos en un lugar seguro. Esa noche, solo en mi casa, comencé a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No eran visitas familiares normales. Era un plan sistemático para apropiarse de todo lo que tenía. Franco y Verónica estaban inventariando mis posesiones, evaluando mi situación financiera, preparándose para el momento en que pudieran tomar control total. Me sentí como un extraño en mi propia casa, como si fuera un inquilino temporal esperando el desalojo. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas después. Franco y Verónica aparecieron un domingo por la mañana con una actitud diferente, más agresiva, más desesperada. Papá, necesitamos hablar seriamente, dijo Franco sin siquiera saludarme. Se sentaron en mi sala como si fueran los dueños del lugar. La situación ha cambiado. Verónica y yo hemos decidido mudarnos aquí contigo. Será mejor para todos, tú tendrás compañía, nosotros te cuidaremos, y podremos compartir los gastos. Mi sangre se enfrió. Esta es mi casa, Franco. No estoy listo para compartirla con nadie. Verónica se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Julián, no es una petición. Es la realidad. Franco perdió su trabajo hace 2 meses, no podemos seguir pagando el alquiler de nuestro apartamento. Necesitamos quedarnos aquí, y tú necesitas que te cuiden. Es una solución perfecta. ¿Franco perdió su trabajo?, pregunté, sintiendo como el piso se movía bajo mis pies. Mi hijo evitó mi mirada. Es temporal, papá. Solo necesito tiempo para encontrar algo mejor. Mientras tanto, podrías darme acceso a tu cuenta para cubrir los gastos de la casa. Y Verónica necesita el auto para buscar trabajo también. Ahí estaba la verdad desnuda. No me visitaban por amor filial. Me necesitaban como su salvavidas financiero. Todo el tiempo que habían pasado preocupándose por mí, en realidad habían estado evaluando mis recursos, calculando cuánto podrían extraer de mi jubilación y mis ahorros. No, les dije con la voz más firme que pude reunir. Esta es mi casa, y no voy a entregarles mi auto ni mi tarjeta de crédito. Si Franco perdió su trabajo, que busque otro. Si no pueden pagar su alquiler, que encuentren algo más barato. Pero no van a vivir aquí ni van a manejar mi dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica miró a Franco con una expresión que decía claramente, te dije que el viejo sería difícil. Franco se levantó lentamente, su rostro transformándose en una máscara de furia que jamás había visto. ¿Sabes qué, papá? Estoy harto de tu egoísmo.
Toda mi vida has sido un tacaño, guardando cada centavo como si fueras a llevártelo a la tumba. Mamá siempre se quejaba de lo miserable que eras con el dinero, de cómo nunca la llevabas a viajes bonitos porque siempre estabas ahorrando para el futuro. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Mi esposa nunca me había dicho nada de eso. Habíamos sido felices con nuestra vida sencilla, o al menos eso creía yo. Tu madre entendía el valor del trabajo duro y la responsabilidad, le respondí, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. Todo lo que tengo lo conseguí trabajando 16 horas al día durante 40 años. No se lo voy a regalar a nadie, ni siquiera a ti, solo porque estés pasando por una mala racha. Verónica se puso de pie también, su máscara de dulzura completamente desaparecida. Julián, tu hijo te está pidiendo ayuda. Un padre verdadero no dudaría en ayudar a su hijo en momentos difíciles. Pero tú eres demasiado egoísta para ver más allá de tu cuenta bancaria. Exacto, gritó Franco, y por primera vez en mi vida, vi odio real en los ojos de mi hijo. Prefieres ver a tu familia en la calle antes que abrir tu billetera. ¿Sabes qué? Esperé toda mi vida a que fueras un padre generoso, pero nunca lo has sido. Siempre has sido el mismo hombre mezquino y cruel. Las palabras salían de su boca como veneno, cada una diseñada para herirme profundamente. Y ahora, cuando más te necesito, me das la espalda. ¿Qué clase de padre eres? Lo que pasó después cambió todo para siempre. Verónica se dirigió a la cocina y regresó con el plato de sopa que yo había estado preparando para mi almuerzo. Estaba hirviendo, el vapor subía del líquido rojo como una amenaza. Franco, le dijo a mi hijo, tu padre necesita entender que las cosas van a cambiar aquí, le guste o no. Le entregó el plato a Franco, quien lo tomó sin dudar. Papá, me dijo con una voz fría que no reconocía, última oportunidad. Das tu auto y tu tarjeta a Verónica, o te las arreglas solo. No, repetí, aunque mi voz temblaba. No voy a ceder al chantaje. Franco levantó el plato sobre su cabeza, y en ese momento supe lo que iba a pasar. Entonces vete de aquí, gritó, y volcó toda la sopa hirviendo sobre mi rostro y mi pecho. El dolor fue instantáneo e insoportable. La sopa de tomate ardiente corrió por mis mejillas, empapó mi camisa, me quemó la piel como fuego líquido. Grité, no solo por el dolor físico, sino por la traición absoluta de ver a mi propio hijo atacándome de esa manera. Verónica aplaudió. Literalmente aplaudió mientras yo me tambaleaba, tratando de limpiarme la sopa ardiente de la cara. Perfecto, Franco. Era hora de que le enseñaras quién manda aquí. Mi hijo dejó caer el plato vacío al suelo, donde se rompió en pedazos, como mi corazón en ese momento. Ahora sí entiendes, ¿verdad, papá? O nos das lo que necesitamos, o no tienes lugar en esta familia. Con la piel ardiendo y el alma destrozada, caminé hacia mi habitación sin decir una palabra. Tomé mi chaqueta, mi billetera, las llaves de mi auto y algunas medicinas importantes. Franco y Verónica me siguieron, gritándome insultos. Eso es, huye como el cobarde que siempre has sido, me gritaba Franco. Y no regreses hasta que estés listo para ser razonable. Salí de mi casa con la dignidad que me quedaba, pero por dentro me sentía completamente roto. En el auto, mientras conducía sin rumbo fijo, las lágrimas finalmente brotaron. No solo por el dolor de las quemaduras, sino por la devastación de descubrir que mi único hijo era capaz de lastimarme físicamente por dinero. Conduje hasta la casa de Isabella, quien abrió la puerta y gritó al ver mi estado. Dios mío, Julián, ¿qué te pasó? Franco me arrojó sopa hirviendo, le dije, y las palabras sonaron seriales incluso para mí. Isabella me hizo pasar inmediatamente, me limpió las heridas con delicadeza y llamó a su médico de cabecera. Mientras me curaba, yo le conté todo lo que había pasado. Ella escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Julián, me dijo cuando terminé, esto no es solo abuso familiar. Es extorsión. Y probablemente sea solo el comienzo. Esa noche, acostado en el sofá de Isabella, no pude dormir. No solo por el dolor de las quemaduras, que pulsaban como latidos en mi rostro, sino por la terrible realización de lo que había perdido. Mi hijo me odiaba. Mi nuera me despreciaba. La familia por la que había trabajado toda mi vida me había traicionado de la manera más cruel posible. Me sentía como un tonto por haber sido tan ingenuo, por no haber visto las señales más temprano. Pero mientras yacía ahí en la oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se transformó lentamente en algo más fuerte, determinación. Franco y Verónica creían que me habían derrotado,
que me habían humillado lo suficiente como para quebrar mi voluntad. Creían que regresaría arrastrándome, rogando perdón, dispuesto a entregarles todo con tal de recuperar a mi familia. Se equivocaban. A las 6 de la mañana, llamé a Pedro Morales, un abogado especializado en derecho familiar que había conocido años atrás cuando ayudé a resolver algunos problemas legales de la fábrica donde trabajaba. Pedro había dejado su tarjeta de presentación, diciéndome que si alguna vez necesitaba ayuda legal, no dudara en contactarlo. Don Julián, me dijo cuando le expliqué la situación por teléfono, venga a mi oficina inmediatamente. Lo que me está contando es muy serio, y necesitamos tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. La oficina de Pedro estaba en el centro de la ciudad, en un edificio modesto pero respetable. Cuando entré, él se levantó inmediatamente de su escritorio, sus ojos fijándose en las marcas rojas que aún tenía en la cara por las quemaduras. ¿Su hijo realmente le arrojó sopa hirviendo?, preguntó, incrédulo. Cuando le confirmé que sí, negó con la cabeza. Don Julián, esto es agresión física. Podríamos presentar cargos criminales contra él. No quiero meter a Franco en la cárcel, le dije. Solo quiero proteger mis bienes y mi dignidad. Quiero asegurarme de que no puedan aprovecharse de mí nunca más. Pedro abrió un expediente nuevo y comenzó a tomar notas detalladas. Entiendo. Entonces vamos a enfocar en medidas preventivas. Primero, necesitamos proteger sus activos inmediatamente. Su casa, su auto, sus cuentas bancarias. Si Franco está desesperado por dinero, es probable que trate de hacer algo drástico. Pedro me explicó que los casos como el mío eran más comunes de lo que yo pensaba. Don Julián, cada mes veo al menos 3 o 4 ancianos en situaciones similares. Hijos adultos que ven a sus padres como cajeros automáticos, que los presionan, los manipulan, y cuando eso no funciona, recurren a la intimidación física. Sus palabras me tranquilizaron un poco. Saber que no era el único que pasaba por esto me hacía sentir menos avergonzado. Lo primero que vamos a hacer, continuó Pedro mientras revisaba algunos documentos, es cambiar todas sus cuentas bancarias. Nuevos números, nuevas tarjetas, nuevas claves. Si Franco tiene alguna información sobre sus finanzas, necesitamos invalidarla inmediatamente. Me explicó que muchos hijos abusivos memorizan los números de cuenta de sus padres, o incluso tienen acceso a sus estados de cuenta por correo. Franco conoce su número de seguro social, su fecha de nacimiento, el nombre de soltera de su madre. La pregunta me asustó porque la respuesta era sí. Franco conocía toda mi información personal básica. Durante años, había sido mi contacto de emergencia en el banco, en el hospital, en todas partes. Eso significa, dijo Pedro con seriedad, que potencialmente podría intentar hacerse pasar por usted para acceder a sus cuentas o incluso solicitar préstamos a su nombre. Hemos visto casos donde los hijos falsifican la firma de sus padres para pedir créditos. Pasamos toda la mañana en el banco, cambiando mis cuentas y estableciendo nuevas medidas de seguridad. El gerente, un hombre joven llamado Felipe, se mostró muy comprensivo cuando Pedro le explicó la situación. Lamentablemente, vemos esto más seguido de lo que quisiéramos, dijo Felipe mientras procesaba los documentos. Hace 2 meses tuvimos un caso similar, donde una hija había estado retirando dinero de la cuenta de su padre sin su conocimiento durante casi 1 año. Mientras estábamos en el banco, Pedro me contó sobre otro de sus clientes, un hombre de 68 años cuyo hijo había estado robándole sistemáticamente durante 3 años. El hijo tenía una copia de las llaves, entraba cuando el padre no estaba, y se llevaba cosas pequeñas que pensaba que no serían notadas. Relojes, joyas, incluso medicamentos que luego vendía. Cuando el padre finalmente se dio cuenta y confrontó al hijo, éste lo amenazó con enviarlo a un asilo si no cooperaba. ¿Qué pasó con ese caso?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago al imaginar que Franco pudiera estar haciendo algo similar en mi casa en ese momento. Ganamos, dijo Pedro con una sonrisa satisfecha. El hijo no solo tuvo que devolver todo lo que había robado, sino que además tuvo que pagar daños punitivos. Y más importante, el padre recuperó su tranquilidad y su dignidad. Después del banco, Pedro me llevó a su oficina para firmar algunos documentos importantes. Vamos a crear un fideicomiso con todos sus bienes, me explicó. Esto significa que legalmente, usted seguirá teniendo control total de todo, pero será mucho más difícil para Franco intentar cualquier tipo de fraude o manipulación legal. También vamos a establecer un poder legal muy específico. Si algo le pasa a usted, sus bienes irán a una fundación benéfica, no a Franco. La idea me gustó. Si Franco no me respetaba como padre,
al menos sabría que su crueldad no sería recompensada. Pero ¿qué pasa si él genuinamente cambia? Si se disculpa y demuestra que ha aprendido. Pedro me miró con compasión. Don Julián, en mis 20 años como abogado, he visto a muy pocos abusadores familiares cambiar realmente. Y los que cambian, lo hacen solo después de enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Su hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, mientras Pedro preparaba los documentos, yo regresé a casa de Isabella para descansar. Ella había preparado una sopa suave para mí, consciente de que las quemaduras en mi boca hacían difícil comer alimentos sólidos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras comíamos. Físicamente mejor, le respondí, pero emocionalmente, es como si hubiera perdido a mi hijo para siempre. Isabella asintió con comprensión. Julián, a veces nuestros hijos nos decepcionan de maneras que nunca imaginamos. Pero eso no significa que tengamos que permitir que nos destruyan. Tienes derecho a vivir tus últimos años en paz, sin miedo, sin que te extorsionen o te lastimen. Sus palabras me dieron fuerzas. Tenía razón. Había trabajado demasiado duro y demasiados años para permitir que alguien, incluso mi propio hijo, me robara la tranquilidad. Esa noche, Isabella y yo estábamos viendo las noticias cuando sonó mi teléfono. Era Franco. Papá, dijo con una voz que trataba de sonar conciliadora, creo que ayer las cosas se salieron de control. Verónica y yo hemos estado hablando, y pensamos que tal vez podemos llegar a un acuerdo. Su tono me puso inmediatamente en guardia. No sonaba arrepentido, sonaba calculador. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté, poniendo el teléfono en altavoz para que Isabella pudiera escuchar. Bueno, continuó Franco, obviamente no podemos vivir todos juntos si hay tensión. Así que pensamos que podrías darnos la casa, y tú podrías mudarte a un apartamento más pequeño. Nosotros nos haríamos cargo de todos los gastos de mantenimiento de la propiedad, y tú tendrías la libertad de vivir sin preocupaciones. Isabella y yo nos miramos con incredulidad. ¿Franco realmente creía que yo iba a entregarle mi casa después de lo que me había hecho? Franco, le dije, tratando de mantener la calma, no voy a entregarle mi casa a nadie. Es mía, la pagué con mi trabajo, y planeo vivir en ella hasta el día que me muera. El tono de Franco cambió inmediatamente. Papá, no seas terco. Estamos tratando de ser razonables aquí. Tú no puedes mantener esa casa para siempre. Eres viejo, vas a necesitar cuidados especializados pronto. Es mejor que hagas la transición ahora, mientras todavía puedes tomar decisiones racionales. Decisiones racionales. La frase me enfureció. Franco, ayer me arrojaste sopa hirviendo en la cara porque no quise darte mi tarjeta de crédito. Y ahora me hablas de decisiones racionales. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Verónica en el fondo, susurrando algo que no pude entender. Mira, papá, dijo Franco finalmente, lo de ayer fue un accidente. Estaba muy estresado por lo del trabajo, y las cosas se salieron de control. Pero ahora estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Si no quieres cooperar, tal vez tengamos que buscar ayuda legal para declararte mentalmente incompetente. La amenaza me heló la sangre. Isabella se inclinó hacia el teléfono y dijo, Franco, soy Isabella, la vecina de tu padre. Escuché toda esta conversación, y quiero que sepas que lo que estás haciendo se llama abuso de ancianos. Es un delito federal, y las autoridades toman estos casos muy en serio. ¿Quién le pidió su opinión, señora?, respondió Franco con grosería. Esto es un asunto familiar, no le incumbe. Isabella no se dejó intimidar. Le incumbe a cualquier persona decente cuando vea a un anciano siendo amenazado y extorsionado por su propia familia. Y quiero que sepas que he estado documentando todo lo que he visto, las veces que ustedes se llevaron cosas de la casa de Julián sin permiso, las amenazas, y especialmente lo que le hiciste ayer. Franco colgó abruptamente. Isabella y yo nos quedamos sentados en silencio durante unos momentos. ¿Crees que realmente intentarán declararme incompetente?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Julián, tú estás más lúcido que personas de la mitad de tu edad. Ningún médico te declararía incompetente. Pero el hecho de que Franco haya amenazado con eso me dice que está desesperado, y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Esa noche, llamé a Pedro para contarle sobre la conversación telefónica. Don Julián, me dijo, esa amenaza de declararlo incompetente es exactamente lo que esperábamos. Franco está explorando todas las vías legales posibles para acceder a sus bienes.
Mañana vamos a ir un paso adelante. Me explicó que había programado una evaluación médica completa conmigo para el día siguiente, con un psiquiatra especializado en capacidad mental de adultos mayores. El doctor Jairo Mendoza es uno de los mejores en su campo, me dijo Pedro. Después de evaluarlo, vamos a tener un documento oficial que certifique que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Eso hace imposible cualquier intento de declararlo incompetente. También me explicó que había estado investigando los antecedentes de Franco. Don Julián, su hijo tiene algunas deudas significativas que no le había mencionado. 3 tarjetas de crédito al máximo, un préstamo personal en mora, y algo más preocupante, algunas transacciones sospechosas que sugieren problemas con juegos de azar. La revelación me golpeó como un martillo. ¿Franco tenía problemas de ludopatía? Eso explicaría su desesperación, su cambio de personalidad, la presión constante por dinero. ¿Qué tipo de transacciones?, pregunté. Pedro revisó sus notas. Retiros frecuentes de cajeros automáticos en casinos, transferencias a sitios web de apuestas, ese tipo de cosas. En total, debe estar hablando de deudas por alrededor de $80,000. $80,000. No era extraño que Franco estuviera desesperado. Pero eso no justificaba lo que me había hecho. Si tenía problemas con el juego, debería haber venido a mí como padre, pedido ayuda, buscado tratamiento. No amenazarme, insultarme y lastimarme físicamente. Al día siguiente, la evaluación con el doctor Jairo Mendoza fue exhaustiva pero tranquilizadora. Durante 3 horas, el psiquiatra me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión de conceptos financieros complejos. Me pidió que resolviera problemas matemáticos, que recordara listas de palabras, que explicara situaciones hipotéticas. Don Julián, me dijo al final, usted tiene la mente más clara que muchas personas de 50 años. No hay absolutamente ninguna evidencia de deterioro cognitivo. Pedro había estado esperando en la sala de espera, y cuando el doctor Mendoza le entregó el informe oficial, sonrió con satisfacción. Perfecto. Ahora Franco no tiene ninguna base legal para cuestionar su capacidad mental. Pero tengo más noticias. Mi investigador privado encontró información adicional sobre las deudas de su hijo. Me entregó una carpeta llena de documentos. Franco no solo debe $80,000. También ha estado usando su nombre para algunos esquemas financieros. Mi corazón se hundió. ¿Qué quiere decir? Pedro abrió la carpeta y me mostró varios documentos. Aplicaciones de crédito donde Franco puso su información como referencia familiar, haciéndolo parecer como su aval financiero. También encontramos que ha estado diciéndole a los acreedores que usted es propietario de múltiples propiedades y que planea heredar una fortuna sustancial. Básicamente, ha estado usando su reputación crediticia para obtener más préstamos. La traición se profundizaba con cada revelación. Franco no solo me había lastimado físicamente, sino que había estado dañando mi reputación financiera durante meses. ¿Esto afecta mi crédito?, pregunté, preocupado. Pedro negó con la cabeza. No directamente, porque él no usó su información personal para solicitar créditos. Pero si usted muriera o si él lograra obtener control de sus finanzas, estos acreedores vendrían inmediatamente por sus bienes. Hay más, continuó Pedro. Mi investigador habló con algunos vecinos de Franco y Verónica. Aparentemente, han estado vendiendo cosas. Muebles, electrodomésticos, joyas. Los vecinos pensaron que se estaban mudando, pero ahora sabemos que están vendiendo todo lo que pueden para pagar deudas. La imagen se volvía más clara. Franco y Verónica no solo querían mis bienes para vivir cómodamente, los necesitaban desesperadamente para evitar consecuencias legales por sus propias deudas. Esa tarde, Pedro me llevó a hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer, instalar cámaras de seguridad alrededor de mi casa. Don Julián, si Franco está tan desesperado como parece, es probable que trate de entrar a su casa cuando crea que usted no está. Necesitamos evidencia de cualquier actividad ilegal. El técnico de seguridad, un joven profesional, instaló cámaras discretas en todas las entradas y en las habitaciones principales. Estas cámaras se conectan directamente a su teléfono, me explicó el técnico. Si alguien entra a su casa, recibirá una alerta inmediata, y todas las imágenes se guardan automáticamente en la nube. También instalamos sensores de movimiento que activarán una alarma silenciosa que va directamente a la estación de policía. Era extraño convertir mi hogar en una fortaleza, pero después de lo que había pasado, me sentía más seguro. Mientras tanto, Isabella había estado haciendo su propia investigación en el vecindario. Julián,
me dijo esa noche mientras cenábamos. Hablé con Rosa, la señora que vive al lado de Franco y Verónica. Me contó que han estado teniendo visitas muy extrañas últimamente. Hombres en autos caros que llegan a todas horas, tocan la puerta con insistencia, a veces gritan. Mi sangre se enfrió. ¿Crees que son cobradores? Eso, o algo peor, respondió Isabella. Rosa dice que Franco siempre se ve nervioso cuando estos hombres llegan, y Verónica se esconde adentro. Ayer, uno de esos hombres le gritó a Franco algo sobre conseguir el dinero o enfrentar las consecuencias. La situación de Franco era peor de lo que había imaginado. No solo tenía deudas con bancos y casinos, sino que aparentemente había pedido dinero prestado a personas peligrosas. Esa noche, mi teléfono sonó otra vez. Era Verónica, no Franco. Su voz sonaba diferente, más suave, más manipuladora. Julián, soy Verónica. Sé que las cosas se pusieron difíciles el otro día, pero creo que hubo un malentendido. Franco está muy arrepentido de lo que pasó. Ha estado llorando desde entonces, diciendo que no puede creer que le hizo daño a su propio padre. ¿Franco está llorando?, pregunté, escéptico. La Verónica que conocía no era conocida por mostrar compasión, y Franco definitivamente no había parecido arrepentido durante nuestra llamada anterior. Sí, continuó Verónica, está devastado. Quiere disculparse contigo en persona, pero tiene miedo de que no lo perdones. Julián, él realmente te ama. Solo está pasando por momentos muy difíciles con el trabajo y el estrés financiero. Isabella, que estaba escuchando la conversación, negó con la cabeza vigorosamente. Verónica, le dije, si Franco quiere disculparse, puede hacerlo por teléfono. No estoy listo para verlo en persona todavía. Hubo una pausa, y luego Verónica cambió de táctica. Julián, también quería hablar contigo sobre algo importante. Franco me contó que tienes algunos problemas de salud que no has mencionado. Problemas del corazón, presión alta. ¿No crees que sería mejor si tuvieras familia cerca para cuidarte? La mentira me enfureció. No tenía problemas cardíacos graves, solo la presión ligeramente elevada que es normal en un hombre de mi edad, bien controlada con medicación. Verónica, mi salud está perfectamente bien. Y si tuviera problemas, hay muchos profesionales médicos que podrían ayudarme. No necesito que Franco y tú se muden a mi casa. Su tono cambió inmediatamente, volviéndose más frío. Julián, no estás pensando claramente. Un hombre de tu edad, viviendo solo, con todos esos ahorros, es una situación muy vulnerable. Hay muchas personas malas que se aprovechan de los ancianos. ¿Me estás amenazando?, pregunté directamente. Verónica se rió, pero no sonaba divertida. Por supuesto que no, Julián. Solo estoy señalando realidades. Pero si algo te pasara, si tuvieras una emergencia médica o si alguien tratara de lastimarte, Franco y yo estaríamos ahí para protegerte. El mensaje implícito era claro: coopera con nosotros, o podrías enfrentar consecuencias peores. Después de colgar, llamé inmediatamente a Pedro para reportar la conversación. Don Julián, esa conversación confirma lo que sospechábamos. Ellos van a escalar la presión. Verónica está tratando de plantar semillas de duda sobre su seguridad y su salud. Es una táctica común en casos de abuso de ancianos. Pedro me explicó que había visto casos similares donde los abusadores trataban de crear una narrativa de que el anciano estaba en peligro sin ellos. Mañana vamos a acelerar nuestro plan, me dijo Pedro. He estado preparando documentos para transferir legalmente la propiedad de su casa a un fideicomiso irrevocable. Esto significa que aunque usted mantendrá el derecho de vivir en la casa por el resto de su vida, Franco no podrá heredarla ni reclamarla de ninguna manera. La idea me gustaba cada vez más. Si Franco quería tratarme como un extraño, entonces sería tratado como tal. A la mañana siguiente, Pedro y yo fuimos al juzgado para finalizar todos los documentos legales. El proceso fue más simple de lo que esperaba, pero las implicaciones eran enormes. Don Julián, me dijo Pedro mientras salíamos del juzgado, legalmente, su hijo ya no tiene ningún derecho sobre sus propiedades. Si algo le pasa a usted, todo irá a la Fundación de Asistencia para Ancianos que usted eligió. Pero Pedro tenía una sorpresa más para mí. También preparé algo especial para Franco y Verónica. Una notificación legal de que han sido reportados por abuso de ancianos, extorsión e intimidación. Esto crea un registro oficial de su comportamiento, y también les advierte que cualquier contacto adicional no solicitado será considerado acoso. El documento era impresionante,
con el sello oficial del juzgado y el lenguaje legal que dejaba muy claro que Franco y Verónica estaban siendo vigilados. Esa noche, decidí regresar a mi casa. Isabella me acompañó para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando abrimos la puerta, inmediatamente notamos que habían estado ahí. Algunos cajones estaban abiertos, papeles habían sido movidos, y faltaban algunas cosas más: la televisión de mi habitación, algunos libros valiosos, incluso mi cafetera nueva. Esto es evidencia, le dije a Isabella mientras tomaba fotos de todo. Las cámaras de seguridad habían capturado todo. En la grabación, podíamos ver claramente a Franco y Verónica entrando con una llave que Franco aparentemente había conservado, revisando sistemáticamente cada habitación, tomando objetos y metiéndolos en bolsas. Lo más perturbador era escucharlos hablar. Toma todo lo que puedas vender rápidamente, le decía Verónica a Franco. Ese viejo terco va a aprender que no puede tratarnos así. Pedro estaba encantado cuando le mostré las grabaciones. Don Julián, esto es exactamente lo que necesitábamos. Entrada ilegal, robo, y todo documentado en video de alta calidad. Mañana vamos a la policía a presentar cargos formales. Por primera vez en semanas, me sentí como si tuviera el control de la situación. Franco y Verónica habían cometido errores críticos, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. A la mañana siguiente, Pedro y yo fuimos directamente a la estación de policía con las grabaciones de video y toda la documentación del caso. El detective Felipe Ramírez, un hombre de unos 40 años con experiencia en casos de abuso familiar, revisó toda la evidencia con atención meticulosa. Señor Julián, me dijo después de ver los videos, esto es un caso sólido de entrada ilegal y robo. Pero también tenemos elementos de extorsión y abuso de ancianos. El detective Ramírez nos explicó que los casos de abuso de ancianos habían aumentado dramáticamente en los últimos años. Es triste, pero vemos esto semanalmente. Hijos adultos que ven a sus padres como fuentes de dinero fácil. Lo que hace único su caso es la calidad de la evidencia que tiene. Estos videos son invaluables. Me dio esperanza saber que las autoridades tomaban estos casos en serio. Vamos a emitir órdenes de arresto para Franco y Verónica, continuó el detective. Pero primero, queremos hacer algo que podría ser muy satisfactorio para usted. Vamos a organizar un encuentro controlado donde ellos vengan a negociar con usted, sin saber que los estamos vigilando. Queremos escuchar de sus propias bocas las amenazas y las demandas. La idea me puso nervioso, pero Pedro me tranquilizó. Don Julián, estaremos en una sala de conferencias en la estación de policía. Usted tendrá un micrófono oculto, y habrá oficiales en la habitación de al lado escuchando todo. Si en algún momento se siente incómodo, puede terminar la conversación inmediatamente. El detective Ramírez llamó a Franco esa misma tarde, haciéndose pasar por un mediador legal. Señor Franco, le dijo, su padre ha contratado nuestros servicios para resolver esta disputa familiar. Él está dispuesto a sentarse con ustedes para llegar a un acuerdo, pero quiere que sea en un ambiente neutral y profesional. Franco aceptó inmediatamente, probablemente creyendo que finalmente había logrado quebrar mi resistencia. La reunión se programó para el día siguiente a las 2 de la tarde. Esa noche, Isabella y yo repasamos todo lo que había pasado. Julián, me dijo, mañana es tu oportunidad de recuperar tu dignidad. Ellos van a llegar creyendo que han ganado, que te han intimidado lo suficiente como para rendirte. Van a mostrar su verdadera naturaleza porque piensan que ya no tienen que fingir. La mañana de la reunión, me levanté temprano y me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de mi esposa. Quería verme digno y respetable, no como la víctima que Franco y Verónica creían que era. Pedro me acompañó a la estación de policía, donde el detective Ramírez me explicó el plan una vez más. Recuerde, don Julián, me dijo mientras me colocaba el micrófono oculto, queremos que ellos hablen lo más posible. Haga preguntas que los lleven a repetir sus amenazas y demandas. Mientras más evidencia tengamos de su comportamiento abusivo, más fuerte será el caso en su contra. Franco y Verónica llegaron exactamente a tiempo, ambos vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante. Franco llevaba un traje que no le había visto antes, probablemente comprado con dinero de las cosas que había robado de mi casa. Verónica tenía una carpeta llena de papeles, como si hubiera preparado una presentación formal. Papá, dijo Franco con una sonrisa falsa tan pronto como entró a la sala de conferencias, me alegra que finalmente hayas decidido ser razonable. No me ofreció disculpas por las quemaduras que todavía tenía en la cara, ni siquiera mencionó lo que había pasado. Era como si arrojarme sopa hirviendo hubiera sido un evento sin importancia.
Hemos preparado una propuesta que creemos que será beneficiosa para todos, dijo Verónica, abriendo su carpeta. Primero, el tema de la casa. Nosotros nos haremos cargo de todos los gastos de mantenimiento, impuestos, servicios públicos. Tú podrás vivir ahí por el resto de tu vida, pero nosotros seremos los propietarios legales. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor enorme. ¿Y qué recibo yo a cambio?, pregunté, siguiendo las instrucciones del detective de hacer que elaboraran sus demandas. Franco se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Papá, recibirás cuidado las 24 horas. Verónica puede cocinar, limpiar, asegurarse de que tomes tus medicinas. Ya no tendrás que preocuparte por nada. También, agregó Verónica, manejaremos todas tus finanzas. Tu pensión, tus ahorros, todo irá a una cuenta que nosotros administraremos. Te daremos una asignación semanal para tus gastos personales, pero nosotros nos encargaremos de las decisiones financieras importantes. La forma en que lo describía sonaba como si estuvieran hablando de un niño, no de un adulto competente. ¿Cuánto sería esa asignación semanal?, pregunté. Franco y Verónica intercambiaron miradas. Bueno, dijo Franco, pensamos que $50 por semana sería suficiente para tus necesidades personales. Comida, medicinas, cualquier entretenimiento que quieras. $50 por semana. Me querían dar $50 de mi propio dinero para vivir, mientras ellos controlaban todo lo demás. ¿Y si no acepto esta propuesta?, pregunté. La máscara de Franco se deslizó un poco. Papá, francamente, no tienes muchas opciones. Ya viste lo que pasa cuando tratas de ser obstinado con nosotros. Verónica fue aún más directa. Julián, puedes aceptar nuestra propuesta generosa, o podemos buscar otras alternativas. Hay asilos muy buenos para personas que no pueden cuidarse por sí mismas. Y hay procedimientos legales para declarar a alguien incompetente cuando su familia está preocupada por su bienestar. Además, añadió Franco, su voz volviéndose más amenazante, tienes que entender que estás en una posición muy vulnerable. Un hombre viejo, viviendo solo, con dinero en el banco. Hay muchas personas malas que se aprovechan de gente como tú. Al menos con nosotros, sabes que tu familia te está cuidando. La amenaza implícita era clara: coopera con nosotros, o enfrentarás consecuencias peores. Franco, le dije, ¿me estás amenazando? Él se rió, pero no negó nada. Papá, te estoy protegiendo. Si algo te pasara, si tuvieras un accidente o si alguien tratara de lastimarte, ¿quién va a estar ahí para ayudarte? Verónica sacó más papeles de su carpeta. Preparamos algunos documentos para que puedas firmar hoy mismo. Transferencia de la propiedad, poder legal sobre tus cuentas bancarias, documentos médicos que nos dan autoridad para tomar decisiones sobre tu salud. Los papeles se veían oficiales, pero estaba seguro de que Pedro y el detective los encontrarían problemáticos. ¿Y si me enfermo gravemente?, pregunté, siguiendo con las preguntas. Franco sonrió. No te preocupes por eso, papá. Tomaremos todas las decisiones médicas por ti. Si necesitas cuidados especializados, los conseguiremos. Si los doctores recomiendan ciertos tratamientos, nosotros decidiremos si son apropiados para tu edad. La implicación me aterrorizó. Básicamente me estaban diciendo que si me enfermaba, ellos decidirían si mi vida valía la pena ser salvada o no. ¿Y si no quiero ciertos tratamientos médicos? Franco intercambió otra mirada con Verónica. Papá, a los 71 años, sometimes es mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Los tratamientos agresivos pueden ser muy duros para una persona mayor. Verónica asintió. Julián, Franco y yo hemos hablado mucho sobre esto. Si algo te pasa, queremos asegurarnos de que no sufras innecesariamente. A veces, la opción más humana es simplemente dejar ir. La forma en que lo dijo me heló la sangre. No estaban hablando de cuidados paliativos compasivos, estaban hablando de acelerar mi muerte para heredar más rápido. También, continuó Franco, hemos pensado en tu funeral. Queremos que sea simple, digno, pero no extravagante. No tiene sentido gastar mucho dinero en ceremonias cuando ese dinero podría usarse para cosas más prácticas. Estaban literalmente planeando mi funeral mientras me extorsionaban. En ese momento, sentí una calma extraña. Franco y Verónica habían revelado exactamente quiénes eran realmente. No eran hijos cariñosos preocupados por un padre anciano. Eran depredadores calculadores que me veían como un obstáculo entre ellos y mi dinero. Y gracias al micrófono oculto, cada palabra había sido grabada.
Una pregunta más, les dije. ¿Qué pasa si me niego a firmar cualquier papel hoy? La expresión de Franco se endureció completamente. Papá, ya te dije lo que pasa. No puedes seguir siendo egoísta y obstinado. Si no cooperas voluntariamente, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué tipo de medidas más drásticas?, pregunté, necesitando que Franco fuera específico para las grabaciones. Él se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando una frialdad que nunca había visto. Papá, hay formas de hacer que las cosas sucedan, te guste o no. Accidentes pasan. La gente mayor se cae, se olvida de tomar sus medicinas, se confunde. Sus palabras no eran sutiles, era una amenaza directa contra mi vida. Verónica añadió con una sonrisa escalofriante, Julián, sería terrible si algo te pasara porque fuiste demasiado terco para aceptar nuestra ayuda. Imagínate si tuvieras una caída en las escaleras, o si te olvidaras de apagar la estufa, o si alguien entrara a tu casa cuando estás solo y vulnerable. Cada escenario que describía sonaba como un plan, no como una preocupación. Franco, le dije, mirándolo directamente a los ojos, me estás amenazando con lastimarme si no te entrego mi casa y mi dinero. Por un momento, pareció darse cuenta de lo que había dicho, pero luego su arrogancia regresó. Papá, no te estoy amenazando. Te estoy explicando la realidad. Eres un hombre viejo y vulnerable. Cosas malas le pasan a gente como tú todo el tiempo. Verónica sacó un último documento de su carpeta. Julián, también preparamos tu testamento. Es muy simple, todo va para Franco, como debe ser. Tu casa, tus ahorros, tu auto, todo. Y nombra a Franco como tu albacea, así no habrá complicaciones legales después. El documento había sido obviamente falsificado, con una firma que parecía ser mía pero que jamás había escrito. ¿Cuándo supuestamente firmé este testamento?, pregunté, examinando el papel. Franco no parpadeó. La semana pasada, papá. ¿No te acuerdas? Vinimos a visitarte y tú dijiste que querías actualizar tus documentos legales. La mentira era tan descarada que casi me reí. Franco, la semana pasada me arrojaste sopa hirviendo y me echaste de mi propia casa. ¿Cuándo exactamente habría firmado esto? Por primera vez, Franco pareció incómodo. Papá, creo que tu memoria no está funcionando bien. Por eso necesitas que nosotros nos hagamos cargo de tus asuntos. Verónica asintió vigorosamente. Julián, Franco me contó que a veces te olvidas de cosas importantes. Ayer mismo te olvidaste de apagar la estufa, ¿verdad? Otra mentira descarada. Ayer había estado en casa de Isabella todo el día, ni siquiera había usado mi estufa. Verónica, ayer estuve con mi vecina Isabella todo el día. Ella puede confirmarlo. Verónica se encogió de hombros. Bueno, tal vez fue el día anterior. El punto es que tienes lapsos de memoria, y eso es peligroso para un hombre que vive solo. Franco se puso de pie abruptamente. Papá, ya perdimos suficiente tiempo con esta conversación. O firmas estos papeles ahora mismo, o nosotros tomaremos las medidas necesarias para protegerte de ti mismo. Tomó una pluma de su bolsillo y la puso sobre la mesa frente a mí. Decide ahora. ¿Y si me niego?, pregunté una vez más. Franco caminó alrededor de la mesa hasta quedar detrás de mi silla, una posición intimidante. Papá, ya viste lo que pasa cuando tratas de desobedecernos. La próxima vez no será solo sopa caliente. La próxima vez podrías terminar en el hospital, o peor. Verónica se unió a la intimidación. Julián, Franco y yo hemos sido muy pacientes contigo, pero nuestra paciencia tiene límites. Hay personas esperando que Franco pague sus deudas, y esas personas no son tan comprensivas como nosotros. Finalmente admitía que esto tenía que ver con las deudas de Franco. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté, queriendo que elaboraran. Franco regresó a su asiento, su expresión volviéndose desesperada por primera vez. Papá, debo dinero a gente muy seria. Si no pago pronto, van a lastimar a Verónica. ¿Quieres que le pase algo malo a tu nuera por tu egoísmo? Ahora estaba tratando de manipular mis emociones, haciéndome sentir responsable por las consecuencias de sus propias malas decisiones. Franco, ¿cuánto debes exactamente? Él intercambió miradas con Verónica antes de responder. $80,000. Tal vez más con los intereses. $80,000 ¿en qué?, presioné. Franco se puso incómodo. Inversiones que salieron mal, algunos préstamos para el negocio. Pero Verónica fue más honesta. Julián, Franco tuvo algunos problemas con el juego.
Pero eso es el pasado. Ahora solo necesitamos salir de este hoyo, y tú tienes los medios para ayudarnos. Problemas con el juego. Finalmente admitían la verdad. Y después de pagar esos $80,000, ¿qué pasaría con el resto de mi dinero? Franco sonrió. Papá, después de eso viviríamos cómodamente como una familia. Tú tendrías todo lo que necesitas, y nosotros manejaríamos el resto responsablemente. Responsablemente, repetí. ¿Cómo manejaste responsablemente tu propio dinero hasta perder $80,000 apostando? Franco se enojó. Eso no es justo. Todos cometen errores. La diferencia es que algunas personas tienen familia que los apoya, y otras tienen padres egoístas que los abandonan en su peor momento. Verónica se inclinó hacia adelante. Julián, piénsalo de esta manera, tú vas a morir pronto de cualquier forma. ¿No prefieres usar tu dinero para ayudar a tu familia mientras todavía puedes verlo? ¿O quieres llevártelo a la tumba como un viejo amargado que nunca ayudó a nadie? La crueldad de sus palabras me impactó, pero también me dio fuerzas. Estas personas no merecían nada de mí. Franco, le dije, poniéndome de pie, creo que he escuchado suficiente. No voy a firmar ningún papel, no voy a entregarles mi casa ni mi dinero, y no voy a permitir que me amenacen más. Franco también se puso de pie, su rostro enrojeciendo de ira. Papá, estás cometiendo el mayor error de tu vida. Nosotros somos tu única familia. Sin nosotros, vas a morir solo y olvidado. Verónica se unió a sus gritos. Julián, te vas a arrepentir de esto. No puedes tratarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, repetí, incrédulo. Franco, me arrojaste sopa hirviendo en la cara. Verónica, has estado robando mis pertenencias y vendiendo mis cosas. Eso es lo que llaman cuidar de mí. Franco se acercó a mí de manera amenazante. Papá, te lo advierto por última vez. O cooperas con nosotros, o las consecuencias van a ser muy graves. En ese momento, la puerta se abrió y entraron el detective Ramírez y 2 oficiales uniformados. Franco Mendoza y Verónica Castillo, dijo el detective con autoridad, están bajo arresto por extorsión, amenazas criminales, abuso de ancianos, y entrada ilegal. Franco se quedó paralizado, su rostro cambiando de rojo a pálido en segundos. ¿Qué está pasando?, gritó Verónica. Esto es una trampa. El detective Ramírez sonrió. Señora Castillo, todo lo que dijeron en los últimos 30 minutos fue grabado. Tenemos evidencia clara de amenazas contra la vida del señor Julián, admisiones de robo, e intentos de extorsión. Uno de los oficiales comenzó a esposar a Franco, quien luchaba como un animal desesperado. Papá, gritó Franco mientras lo arrestaban. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Se supone que la familia se cuida entre sí. Pero ya era demasiado tarde. Las máscaras habían caído completamente, y todos habían visto su verdadera naturaleza. Franco, le dije con calma, un hijo que amenaza con asesinar a su padre por dinero no es familia. Es un extraño peligroso. Verónica trataba de resistirse mientras la esposaban. Esto es injusto. Solo queríamos ayudar. Julián nos malinterpretó. Pero el detective Ramírez negó con la cabeza. Señora, tenemos todo grabado. Sus propias palabras los condenan. Mientras se los llevaban, Franco me gritó una última amenaza. Papá, esto no se queda así. Vas a pagar por esto. Pedro entró a la sala después de que se llevaran a Franco y Verónica. Don Julián, ¿está bien?, me preguntó con preocupación. Asentí, aunque me sentía agotado emocional y físicamente. Pedro, fue horrible escucharlos planear mi muerte tan casualmente, como si mi vida no tuviera valor más allá de mi cuenta bancaria. El detective Ramírez regresó con una sonrisa satisfecha. Señor Julián, rara vez vemos casos con evidencia tan sólida. Las grabaciones de hoy, combinadas con los videos de ellos robando de su casa, prácticamente garantizan condenas. Franco y Verónica van a enfrentar años de prisión. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. Pedro y el detective Ramírez trabajaron incansablemente para construir el caso más sólido posible contra Franco y Verónica. Don Julián, me explicó Pedro en su oficina, no solo tenemos evidencia de extorsión y amenazas. También encontramos que Franco había estado falsificando su firma en varios documentos durante los últimos 6 meses. La investigación reveló la verdadera magnitud de la traición de Franco. Había usado mi nombre para obtener crédito en 3 tiendas diferentes,
había falsificado mi firma en documentos bancarios, e incluso había tratado de cambiar el beneficiario de mi seguro de vida sin mi conocimiento. Su hijo es un criminal más sofisticado de lo que pensábamos, me dijo el detective Ramírez. Esto no fue una decisión impulsiva, fue un plan sistemático para robarlo. Mientras tanto, Isabella había sido una fuente invaluable de apoyo emocional. Julián, me decía mientras tomábamos café en su cocina, sé que duele ver a tu hijo de esta manera, pero hiciste lo correcto. Un hombre no debería tener que vivir con miedo en su propia casa, especialmente no por culpa de su propia familia. Sus palabras me consolaban durante los momentos más difíciles. La comunidad local había comenzado a enterarse de la historia. Los vecinos que conocían a Franco desde niño estaban conmocionados. Nunca imaginé que ese muchacho pudiera hacerle algo así a su propio padre, me dijo Rosa, la vecina del lado. Siempre parecía tan educado y respetuoso. Pero Isabella le recordó que los abusadores familiares son expertos en mantener buenas apariencias públicas. 3 semanas después del arresto, Pedro me trajo noticias sobre el caso. Don Julián, Franco y Verónica van a declararse culpables. Sus abogados saben que la evidencia en su contra es abrumadora. Me explicó que Franco enfrentaría entre 5 y 8 años de prisión, mientras que Verónica recibiría una sentencia menor por ser cómplice. Pero hay algo más importante, continuó Pedro. El juez ordenó que Franco pague restitución completa por todo lo que robó, más daños punitivos. La restitución total ascendía a casi $40,000, contando los objetos robados, los daños a mi propiedad, y compensación por trauma emocional. ¿Franco tiene ese dinero?, pregunté, sabiendo que tenía $80,000 en deudas. Pedro sonrió. No, pero va a tener que trabajar para pagárselo durante el resto de su vida. Sus salarios futuros serán embargados hasta que le pague cada centavo. El día de la sentencia, decidí asistir al juzgado. Quería ver a Franco y Verónica enfrentar las consecuencias de sus acciones. Isabella me acompañó para apoyo moral, al igual que Pedro y el detective Ramírez. Don Julián, me dijo Pedro mientras esperábamos en el pasillo, no está obligado a hacer esto. Podríamos manejar todo el proceso sin que usted tenga que verlos. No, le respondí con firmeza. Necesito estar aquí. Necesito ver que la justicia se haga. Cuando Franco y Verónica entraron al juzgado esposados y vestidos con uniformes de la cárcel, casi no los reconocí. Franco había perdido peso y tenía ojeras profundas. Verónica se veía demacrada y derrotada. Las consecuencias de sus acciones finalmente los habían alcanzado. El juez, una mujer mayor llamada Honorable Patricia Méndez, revisó el caso meticulosamente. El abuso de ancianos es uno de los crímenes más despreciables que vemos en este juzgado, dijo con voz stern. Franco Mendoza, usted no solo traicionó la confianza de su padre, sino que amenazó su vida por dinero. Esto representa una degradación completa de los valores familiares más básicos. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Franco finalmente mostró algo que parecía remordimiento genuino. Su señoría, dijo con voz quebrada, sé que no hay excusa para lo que hice. Las drogas, el juego, las deudas, nada justifica haber lastimado a mi padre. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Papá, sé que nunca me vas a perdonar, pero quiero que sepas que me odio a mí mismo por lo que te hice. Sus palabras me tocaron, pero recordé las amenazas de muerte que había hecho apenas semanas antes. Franco, respondí cuando el juez me permitió hablar, durante 71 años, he trabajado duro para ser un hombre honesto y decente. No voy a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me quite la dignidad que me queda. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Espero que la prisión te dé tiempo para reflexionar sobre quién quieres ser realmente. La juez Méndez sentenció a Franco a 6 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 4 años si demostraba rehabilitación genuina. Verónica recibió 2 años, con posibilidad de libertad condicional después de 1. Además, añadió la juez, ambos tienen prohibido contactar a la víctima por cualquier medio durante 10 años después de su liberación. Después de la sentencia, salimos del juzgado hacia un día soleado. Isabella me tomó del brazo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Aliviado, le respondí honestamente. Por primera vez en meses, sé que puedo dormir tranquilo en mi propia casa. Pedro nos alcanzó con documentos adicionales. Don Julián, el juez también ordenó que la casa de Franco y Verónica sea vendida para pagar parte de la restitución. Todo está procediendo perfectamente. Esa noche, regresé a mi casa por primera vez desde el día de la sopa hirviendo.
Isabella insistió en acompañarme para asegurarse de que me sintiera seguro. Cuando abrí la puerta, la casa se sentía diferente. Ya no era un lugar de tensión y miedo, era mi hogar otra vez. Mira, me dijo Isabella, señalando hacia la mesa del comedor, alguien dejó flores. Las flores venían con una nota de la señora Rosa y otros vecinos. Querido Julián, nos alegramos de que estés a salvo. Tu valentía al enfrentar esta situación nos inspira a todos. Bienvenido a casa. Me emocioné al leer las palabras. La comunidad me había apoyado durante este tiempo difícil, y me sentí menos solo. Durante las siguientes semanas, establecí una nueva rutina. Desayunaba temprano, leía el periódico, caminaba por el vecindario para hacer ejercicio. Isabella y yo nos turnábamos para cocinar la cena, ella un día, yo el siguiente. Julián, me dijo una tarde mientras preparábamos una comida juntos, pareces más joven ahora. Como si te hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Tenía razón. Sin la constante ansiedad de preguntarme cuándo Franco y Verónica aparecerían con nuevas demandas o amenazas, podía disfrutar de mis días. Volví a mis aficiones favoritas, la jardinería, leer novelas de misterio, incluso comencé a aprender a usar una computadora en la biblioteca local. Es increíble lo que puede hacer una persona cuando no está siendo extorsionada, le comenté en broma a Pedro durante una de nuestras reuniones. 6 meses después del juicio, recibí una carta inesperada en la prisión. Era de Franco. Papá, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Pero estoy en terapia aquí en la prisión, y mi terapeuta dice que debo enfrentar completamente el daño que causé. La carta continuaba por varias páginas, detallando cómo las drogas y el juego habían destruido su juicio, cómo había permitido que Verónica lo manipulara, y cómo se había convencido de que robarme era justificable. No estoy pidiendo perdón, escribía Franco al final. No merezco perdón por lo que te hice. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo monstruoso que fui, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor persona. La carta me conmovió más de lo que esperaba. No borraba lo que había pasado, pero mostraba que tal vez Franco estaba comenzando a entender realmente las consecuencias de sus acciones. Le mostré la carta a Isabella, quien la leyó cuidadosamente. ¿Qué piensas?, me preguntó. Creo que Franco está comenzando a crecer como persona, le respondí. Pero también sé que las palabras son fáciles. Si realmente ha cambiado, lo demostrará con años de comportamiento consistente, no con una carta. Isabella asintió. Y mientras tanto, tú mereces vivir en paz, sin preocuparte por si sus disculpas son genuinas o no. 1 año después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo nuevo y satisfactorio. Las mañanas las dedicaba a la jardinería, donde había plantado tomates, pimientos y hierbas aromáticas que compartía con Isabella y otros vecinos. Julián, me decía Isabella mientras cosechábamos tomates juntos, estos son los más sabrosos que he probado en años. Tienes un don natural para esto. La jardinería se había convertido en mi terapia, una forma de crear vida nueva después de tanto dolor. Pedro venía a visitarme mensualmente para asegurarse de que todos mis asuntos legales estuvieran en orden. Don Julián, me dijo durante una de estas visitas, la restitución está llegando según lo programado. Franco está trabajando en la prisión y cada centavo de su salario va directamente a pagarle lo que le debe. También me informó que la Fundación de Asistencia para Ancianos que había elegido como beneficiaria de mis bienes estaba muy agradecida por mi donación futura. La casa se sentía como un hogar verdadero otra vez. Había redecorado la sala con colores más brillantes, había comprado plantas nuevas para cada habitación, y había instalado un sistema de sonido donde tocaba música clásica todas las tardes. Es increíble cómo un espacio puede transformarse cuando quitas la energía negativa, le comenté a Isabella mientras cenábamos una de sus famosas pastas. Los vecinos se habían vuelto más cercanos también. Rosa venía a tomar café los miércoles, y su nieto de 10 años había comenzado a ayudarme con trabajos menores del jardín a cambio de que le enseñara sobre plantas. Señor Julián, me decía el pequeño mientras plantábamos semillas, mi abuela dice que usted es muy valiente por haberse defendido de los malos. Sus palabras inocentes me recordaban que mi historia había inspirado a otros en la comunidad. 6 meses después de la primera carta, Franco me escribió otra vez. Esta vez, la carta era diferente. No pedía nada, no trataba de justificar sus acciones pasadas. Simplemente me contaba sobre su progreso en terapia, sobre cómo había comenzado a enseñar a leer a otros prisioneros, y sobre su plan de conseguir un certificado en carpintería. Papá, escribía, no sé si alguna vez nos volveremos a hablar,
pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días, y que rezo por tu felicidad y tu salud. Decidí responder a esa segunda carta. No fue fácil encontrar las palabras correctas, pero finalmente escribí: Franco, me alegra saber que estás usando este tiempo para mejorar como persona. No puedo prometerte que nuestra relación volverá a ser la misma, pero sí puedo decirte que no te odio. Lo que sí odio son las acciones que tomaste, pero tú sigues siendo mi hijo, y una parte de mí siempre va a esperar que encuentres el camino hacia una vida mejor. Pedro se mostró escéptico cuando le conté sobre la correspondencia. Don Julián, entiendo el impulso de mantener contacto con Franco, pero recuerde que muchos manipuladores son excelentes escribiendo cartas convincentes. Tenía razón, por supuesto, pero también sentía que después de todo lo que había pasado, merecía tomar mis propias decisiones sobre cómo manejar la situación. 2 años después del juicio, recibí una visita inesperada. El detective Ramírez apareció en mi puerta con una sonrisa. Don Julián, me dijo, vine a darle noticias sobre Verónica. Salió de prisión hace 3 meses, pero violó su libertad condicional tratando de contactar a otros ancianos de la comunidad. Está de vuelta en la cárcel por otros 2 años. La noticia me confirmó que Verónica no había aprendido nada de su experiencia. ¿Y Franco?, pregunté. El detective consultó sus notas. Franco ha sido un prisionero modelo. Ha completado múltiples programas de rehabilitación, ha ganado su certificado de carpintería, y lidera un grupo de apoyo para ludópatas en la prisión. Sus supervisores dicen que es una de las historias de rehabilitación más genuinas que han visto. La información me dio esperanza, pero también mantuve mis expectativas realistas. En mi 73º cumpleaños, Isabella organizó una pequeña fiesta en mi jardín. Vinieron Rosa, su nieto, algunos otros vecinos, Pedro y su esposa, incluso el detective Ramírez con su familia. Julián, dijo Isabella durante el brindis, eres un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para defenderse y recuperar la dignidad. Las palabras me llenaron de orgullo. Durante la fiesta, Pedro me llevó aparte para una conversación privada. Don Julián, me dijo, he estado pensando en su historia, y creo que podría ayudar a otros ancianos que están pasando por situaciones similares. ¿Alguna vez ha considerado hablar públicamente sobre su experiencia? La idea me intrigó. Si mi dolor podía prevenir que otros ancianos sufrieran abuso familiar, tal vez valiera la pena compartirlo. Comencé a visitar centros comunitarios y iglesias, contando mi historia a grupos de adultos mayores. El abuso familiar puede venir de cualquier parte, les decía en estas charlas, incluso de los hijos que más amamos. Pero eso no significa que tenemos que tolerarlo. Tenemos derecho a vivir nuestros últimos años con dignidad y respeto. Después de cada charla, varios ancianos se acercaban para contarme sus propias historias de abuso o manipulación familiar. Una tarde, mientras regaba mis tomates, reflexioné sobre todo lo que había pasado. 2 años atrás, había sido un hombre asustado y humillado, viviendo con miedo constante en su propia casa. Ahora era un hombre que había recuperado su poder, su dignidad y su paz. El precio había sido alto, la pérdida de la relación con mi hijo, pero había ganado algo invaluable, el respeto por mí mismo. Franco tenía programada su liberación para el año siguiente. Sus cartas seguían llegando cada pocos meses, y cada una mostraba más madurez y comprensión genuina. Papá, había escrito en la más reciente, sé que tengo que ganarme tu confianza otra vez, y entiendo que eso podría tomar años, si es que alguna vez sucede. No estoy pidiendo perdón inmediato. Solo estoy pidiendo la oportunidad de demostrarte que he cambiado realmente. Isabella y yo habíamos desarrollado una rutina de tardes tranquilas donde ella leía novelas románticas mientras yo trabajaba en crucigramas del periódico. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste?, me preguntó una tarde. ¿Te refieres a haber presentado cargos contra Franco? Ella asintió. Jamás, le respondí sin dudar. Franco necesitaba enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Si lo hubiera perdonado simplemente, nunca habría tenido razón para cambiar realmente. El detective Ramírez me había contado que mi caso se había convertido en un ejemplo en las academias de policía locales sobre cómo manejar casos de abuso de ancianos. Don Julián, me dijo, su valentía al grabar esas conversaciones y testificar ha ayudado a entrenar a cientos de oficiales. Otros ancianos se han beneficiado directamente de las lecciones aprendidas de su caso. En las noches, cuando me sentaba en mi porche a ver el atardecer, a menudo pensaba en mi difunta esposa. María, le susurraba al viento, espero que estés orgullosa de cómo manejé esta situación. Traté de ser el hombre que tú sabías que podía ser.
Sentía su presencia en esos momentos, una sensación cálida de aprobación y amor que me recordaba que nunca estaba verdaderamente solo. Si esta historia te tocó el corazón, si tú también has enfrentado el desprecio o abuso de familia, quiero que sepas que no estás solo. La dignidad no tiene edad, y nunca es demasiado tarde para defenderte. A veces, las personas que más amamos son las que más nos lastiman, pero eso no significa que tengamos que permitir que destruyan nuestra paz. Comenta de dónde me escuchas, y si conoces a algún anciano que podría estar pasando por algo similar, comparte esta historia. La justicia puede tardar, pero cuando llega, es más dulce que cualquier venganza. Y recuerda, el verdadero amor familiar nunca exige que sacrifiques tu dignidad por dinero. 5 años habían pasado desde aquel día terrible cuando Franco me arrojó sopa hirviendo en la cara. Era una mañana de primavera, y yo estaba en mi jardín cosechando los primeros tomates de la temporada cuando escuché que alguien tocaba suavemente mi puerta. Isabella, que había venido a ayudarme con la cosecha, fue a abrir. Julián, me llamó con voz cautelosa, hay alguien aquí que quiere verte. Cuando llegué a la puerta, me encontré cara a cara con Franco. Pero este no era el hombre desesperado y furioso que había conocido 5 años atrás. Este Franco tenía canas en las sienes, arrugas de preocupación genuina alrededor de los ojos, y una postura humilde que nunca había visto antes. «Hola, papá», me dijo con voz suave. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero esperaba que pudiéramos hablar». Isabella se quedó cerca, protectora como siempre. «¿Estás bien, Julián?», me preguntó. Asentí, aunque mi corazón latía rápidamente. «Franco», le dije, «¿qué quieres?». Él bajó la mirada. «No quiero nada, papá. Solo vine a disculparme en persona, y a mostrarte que realmente he cambiado». Nos sentamos en mi porche, el mismo lugar donde tantas veces había reflexionado sobre todo lo que había pasado. Franco se veía nervioso, como un niño esperando un regaño. «Papá», comenzó, «he tenido 5 años para pensar en lo que te hice. 5 años para entender que no hay excusa, ninguna justificación para haber tratado a mi propio padre como lo hice». Me contó sobre su tiempo en prisión, sobre la terapia intensive que había recibido, sobre cómo había tenido que enfrentar la verdad sobre su adicción al juego y cómo había permitido que esa adicción destruyera todo lo que amaba. «Trabajo en construcción ahora», me dijo, mostrándome sus manos callosas. «Carpintería, principalmente. Me levanto a las 5 de la mañana, trabajo 10 horas al día, y cada centavo extra va para pagarte la restitución». «¿Y Verónica?», pregunté. Franco negó con la cabeza tristemente. «Verónica nunca cambió, papá. Cuando salió de prisión la primera vez, trató de convencerme de que busquemos otra forma de conseguir dinero. Ahí supe que tenía que alejarme de ella para siempre». Me explicó que se había divorciado mientras estaban en prisión, y que no había tenido contacto con ella desde entonces. Isabella trajo café para los tres, aunque mantuvo una distancia cautelosa de Franco. «Julián», me dijo en voz baja, «¿estás seguro de que quieres hacer esto?». Le aseguré que estaba bien. Franco había venido desarmado, humilde, y por primera vez en años, veía algo en sus ojos que parecía genuino. «Papá», continuó Franco, «no estoy aquí para pedirte que me perdones inmediatamente. Sé que eso podría tomar años, o tal vez nunca suceda. Solo quería que supieras que entiendo completamente lo que te hice, y que me odio a mí mismo por eso todos los días». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Traicioné al hombre que me dio la vida, que trabajó duro para darme todo lo que necesitaba. No hay palabras para esa clase de traición». Le pregunté sobre su vida actual. Franco me contó que vivía en un pequeño apartamento del otro lado de la ciudad, que había estado sobrio del juego durante 4 años, y que asistía a reuniones de jugadores anónimos 2 veces por semana. «También trabajo como voluntario en un centro para ancianos», me dijo. «Ayudo con reparaciones menores, hablo con los residentes que no reciben visitas. Es mi forma de tratar de compensar un poquito por el daño que causé». «¿Por qué viniste hoy?», le pregunté directamente. Franco respiró profundamente. «Porque mi terapeuta dice que parte de mi recuperación real requiere enfrentar completamente las consecuencias de mis acciones. No puedo esconderme del daño que causé. Y también porque me estoy muriendo, papá». Las palabras me golpearon como un rayo. «¿Qué quieres decir?». Franco se subió la manga de su camisa, revelando un brazo notablemente más delgado. «Cáncer de páncreas. Los doctores dicen que me quedan tal vez 6 meses». Mi mundo se tambaleó. A pesar de todo lo que había pasado, Franco seguía siendo mi hijo, y la idea de perderlo me devastó. «Por eso vine»,
continuó Franco. No para pedirte que cuides de mí, no para buscar dinero o ayuda. Solo para que supieras que voy a morir sabiendo completamente lo monstruoso que fui contigo, y para asegurarte de que nunca, jamás, volverá a pasar algo así. Me mostró documentos legales. Renuncié a todos los derechos de herencia. Incluso si cambiaras de opinión, legalmente no puedo heredar nada tuyo. Isabella se había emocionado también, a pesar de todo su resentimiento hacia Franco. Julián, me susurró, esto es muy heavy. ¿Quieres que me vaya para que puedan hablar en privado? Negué con la cabeza. Isabella había sido mi roca durante los años más difíciles, merecía estar presente para esto también. Franco, le dije finalmente, no sé qué decirte. Una parte de mí quiere consolarte, pero otra parte todavía recuerda el terror que sentí cuando me amenazaste de muerte. Franco asintió. Tienes todo el derecho de sentir eso, papá. No vine aquí esperando perdón. Solo vine a asegurarme de que supieras la verdad antes de que sea demasiado tarde. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Franco me contó sobre los otros prisioneros que había conocido, muchos de ellos también hijos que habían traicionado a sus familias por drogas o dinero. Hay una epidemia de esto, papá, me dijo. Hijos adultos que ven a sus padres como bancos personales. Lo que me asusta es que nunca me di cuenta de cómo me convertí en una de esas personas. Cuando comenzó a atardecer, Franco se preparó para irse. Papá, me dijo, poniéndose de pie lentamente, quiero que sepas que estos últimos 5 años, pensando en lo que te hice, han sido los más importantes de mi vida. Finalmente entiendo qué significa ser un hombre de verdad, aunque sea demasiado tarde para demostrártelo completamente. Lo acompañé hasta la puerta. Franco, le dije, sorprendiéndome a mí mismo, ¿querrías venir a cenar el domingo? Isabella hace un pollo asado increíble. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Estás seguro, papá? Asentí. Estoy seguro. No puedo prometerte que vamos a recuperar lo que perdimos, pero sí puedo prometerte que no vas a morir solo. Isabella me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Julián, me dijo después de que Franco se fuera, eres un hombre mejor que yo. No sé si yo podría hacer lo que acabas de hacer. Le expliqué que esto no borraba lo que había pasado, pero que la muerte tiene una forma de poner las cosas en perspectiva. Franco había mostrado un arrepentimiento genuino, y yo era lo suficientemente viejo como para saber que el rencor solo envenena a quien lo carga. Esa noche, llamé a Pedro para contarle sobre la visita. Don Julián, me dijo, solo usted puede decidir cómo manejar esta situación. Pero quiero que sepa que admiro su compasión. Tomó mucha fuerza defenderse hace 5 años, y toma una fuerza diferente pero igualmente importante mostrar misericordia ahora. Al final, aprendí que la justicia y la compasión no son opuestas. Pude defender mi dignidad y hacer que Franco enfrentara las consecuencias de sus acciones, y también pude encontrar espacio en mi corazón para la reconciliación cuando él demostró un cambio genuino. A veces, las historias más dolorosas pueden tener finales complejos pero hermosos, donde la redención es posible, pero solo después de que la verdad y la justicia hayan tenido su momento.